Estás a punto de adentrarte en uno de los misterios más profundos y antiguos que ha conocido la humanidad. Un secreto guardado durante más de 2000 años, transmitido de generación en generación, celebrado en más de 400.000 iglesias alrededor del mundo cada día, y sin embargo, ignorado por millones que participan de él, sin comprender su verdadero poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de 20 siglos, millones de personas siguen acudiendo a un ritual que aparentemente consiste en comer un pequeño trozo de pan y beber un sorbo de vino? ¿Qué fuerza invisible los atrae? ¿Qué misterio se oculta detrás de esos gestos tan simples que han resistido imperios, persecuciones, revoluciones y el paso implacable del tiempo? Lo que estás por descubrir ha transformado la vida de santos, ha convertido a pecadores empedernidos, ha sanado heridas que la medicina no podía tocar y ha dado paz a almas atormentadas que habían perdido toda esperanza. Se calcula que aproximadamente 1.300 millones de católicos en el mundo creen firmemente que en cada misa, en cada altar, sin importar cuán humilde o magnífico sea el templo, ocurre un milagro que desafía toda lógica humana. Esta historia dramática que vas a presenciar no es una simple película religiosa. Es una ventana hacia una realidad invisible que existe paralelamente a la nuestra, una dimensión donde ángeles y demonios libran batallas por cada alma, donde el tiempo se dobla sobre sí mismo y el pasado se hace presente, donde el cielo desciende a la tierra en cada celebración eucarística. Conocerás a personas comunes, rotas por la vida, cargadas de culpas, vacías de sentido. Personas que quizás se parecen mucho a ti o a alguien que conoces. Las verás entrar a un templo sin esperanza y salir transformadas de una manera que ni ellas mismas pueden explicar. Serás testigo de cómo el dolor más profundo puede convertirse en puerta hacia un encuentro sobrenatural. Los datos son contundentes. Cada segundo se celebran aproximadamente 12 misas en algún lugar del planeta. Eso significa más de 1 millón de celebraciones eucarísticas cada día. ¿Qué impulsa a esta práctica incesante que nunca se detiene, que continúa en hospitales, prisiones, campos de refugiados, catedrales majestuosas y capillas escondidas en lugares remotos del mundo? La respuesta está en el misterio que esta película revela, un misterio que ha sido llamado el sacramento de los sacramentos, la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, el memorial viviente del mayor acto de amor que jamás haya existido. Prepárate para un viaje que cambiará tu manera de ver la fe, el sufrimiento, la esperanza y el amor divino. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo eres parte de esta comunidad de fe. Y recuerda, si llegamos a 100 likes, seguiremos creando más contenido como este, explorando los misterios más profundos de nuestra fe. Ahora sí, quédate hasta el final, porque lo que viene te dejará sin palabras. En una ciudad cualquiera, en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, viven almas que comparten un mismo padecimiento invisible, el vacío. No es un vacío que pueda verse con los ojos ni medirse con instrumentos, pero es tan real como el hambre o la sed. Es un hueco en el centro del ser que ninguna posesión material, ningún logro profesional, ningún placer momentáneo ha podido llenar jamás. María tiene 53 años y una vida que muchos envidiarían desde afuera. Posee una casa hermosa en un barrio respetable, 3 hijos que ya han formado sus propias familias, un esposo que nunca le ha faltado y una jubilación anticipada que le permite disfrutar de comodidades que otros solo sueñan. Sin embargo, cada mañana despierta con una sensación de peso en el pecho, como si algo fundamental le faltara, como si toda su existencia hubiera sido construida sobre arena movediza. Ha probado terapias, medicamentos para la ansiedad, viajes a lugares exóticos, cursos de meditación y técnicas de autoayuda que prometen la felicidad en 10 pasos sencillos. Nada funciona. El vacío permanece, burlándose de todos sus esfuerzos por llenarlo. Javier apenas ha cumplido 27 años, pero su mirada carga la fatiga de alguien que ha vivido mucho más. Creció en un hogar donde la palabra amor se pronunciaba pocas veces y se demostraba aún menos. Su padre lo abandonó cuando tenía 8 años
dejando una herida que sangra cada vez que ve a otro hombre abrazar a su hijo con ternura. Buscó en las relaciones románticas el afecto que nunca recibió, saltando de un corazón a otro, prometiendo eternidades que duraban semanas, dejando un rastro de decepciones que incluían la suya propia. El alcohol se convirtió en su refugio durante la universidad, y aunque nunca llegó al extremo de perder el control completamente, sabe que cada copa es un intento desesperado de silenciar esa voz interior que le susurra que no es suficiente, que nunca lo será. Elena tiene 71 años y acaba de enterrar a su esposo después de 48 años de matrimonio. La casa que antes rebosaba de risas, discusiones cotidianas, olores de cocina y ruidos de televisión ahora es un mausoleo de silencio. Cada objeto le recuerda a él: la taza que usaba para el café matutino, la silla donde leía el periódico, las pantuflas gastadas que aún permanecen junto a la cama, esperando unos pies que nunca volverán. Sus hijos viven lejos, ocupados con sus propias responsabilidades, y aunque llaman cada semana y visitan en fechas señaladas, Elena sabe que su soledad es compañía permanente ahora. Se pregunta ¿qué sigue viviendo? ¿Qué sentido tiene levantarse cada mañana cuando ya no hay nadie que la necesite? Cuando el mundo parece haber olvidado que ella existe. Roberto tiene 42 años y dirige una empresa exitosa que emplea a más de 100 personas. Desde afuera es la imagen del triunfo. Conductos automóviles de lujo, viste trajes de diseñador, frecuenta restaurantes exclusivos y toma decisiones que mueven grandes sumas de dinero. Pero en las noches, cuando el bullicio del día se apaga y queda solo con sus pensamientos, Roberto enfrenta la verdad que esconde de todos. Está aterrorizado. Aterrorizado de que todo lo que ha construido se derrumbe, de que descubran que no es tan competente como aparenta, de que su esposa lo deje por alguien mejor, de que sus hijos crezcan y lo vean como el extraño distante que realmente ha sido. Ha construido murallas tan altas para protegerse que ahora se ha quedado atrapado dentro de ellas, incapaz de conectar genuinamente con nadie, ni siquiera consigo mismo. Cada uno de ellos, y millones como ellos en cada rincón del planeta, caminan por la vida arrastrando este vacío existencial que los filósofos han intentado explicar y los poetas han tratado de capturar en versos. San Agustín, hace más de 1600 años, escribió palabras que resuenan con una verdad atemporal: nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta inquietud, esta búsqueda incansable de algo que trascienda lo mundano, es la marca indeleble de nuestra condición humana. Las estadísticas revelan una paradoja desconcertante de nuestra época. Vivimos en la era de mayor prosperidad material de la historia humana, con acceso a tecnologías que nuestros abuelos habrían considerado magia pura, con libertades individuales sin precedentes y oportunidades de entretenimiento ilimitadas. Y sin embargo, los índices de depresión, ansiedad, suicidio y adicciones no dejan de aumentar año tras año. Organizaciones mundiales de salud reportan que más de 300 millones de personas sufren de depresión globalmente. ¿Cómo es posible que tengamos tanto y nos sintamos tan vacíos? La respuesta, aunque dolorosa de aceptar para una sociedad que ha apostado todo al progreso material, es que el ser humano no fue diseñado para alimentarse solo de pan. Hay un hambre más profunda que el hambre física, una sed que ningún líquido terrestre puede saciar. Es el anhelo de infinito inscrito en nuestra naturaleza finita, la nostalgia de una patria celestial que apenas recordamos, el eco de una voz que nos llama desde antes de nacer y que seguiremos escuchando hasta exhalar el último suspiro. María, Javier, Elena y Roberto no lo saben todavía, pero sus caminos están a punto de cruzarse en un lugar inesperado. El vacío que los consume, lejos de ser una maldición, se convertirá en la grieta por donde entrará una luz que jamás imaginaron. Porque a veces es necesario tocar fondo para descubrir que el fondo tiene una puerta secreta, y esa puerta conduce a un misterio tan antiguo como el tiempo mismo y tan nuevo como cada amanecer. Hubo un tiempo, no hace tanto como quisiéramos creer, en que las iglesias se llenaban cada domingo con familias enteras vestidas con sus mejores ropas, donde la misa no era una opción entre muchas, sino el centro gravitacional alrededor del cual giraba la semana entera. Los abuelos de nuestros protagonistas caminaban kilómetros para asistir a la Eucaristía, ayunaban desde la medianoche para recibir la comunión con estómagos vacíos, pero corazones rebosantes de fe.
y consideraban el momento de la consagración como el instante más sagrado que podía experimentarse sobre la tierra. ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasamos de aquella devoción fervorosa a la indiferencia generalizada que caracteriza nuestra época? Las estadísticas son alarmantes. En países que hace apenas 2 generaciones eran bastiones de catolicismo, la asistencia regular a misa ha caído por debajo del 15%. Miles de iglesias han cerrado sus puertas en Europa y Norteamérica, convertidas en museos, restaurantes, discotecas o simples edificios abandonados donde el eco de las oraciones antiguas se desvanece entre paredes que ya nadie visita. María recuerda vagamente las misas de su infancia, cuando su abuela la llevaba de la mano cada domingo sin falta. Recuerda el olor a incienso mezclado con cera de velas, los cantos en latín que no entendía, pero que la hacían sentir transportada a otro mundo, la reverencia con que los adultos se arrodillaban durante la consagración, los ojos cerrados y las manos juntas sobre el pecho. Después vino la adolescencia con sus rebeldías, la universidad con sus cuestionamientos intelectuales, el matrimonio con sus preocupaciones prácticas, los hijos con sus demandas constantes. La misa fue quedando relegada, primero a los domingos ocasionales, luego a Navidad y Semana Santa, finalmente a bodas y funerales de conocidos. Se convirtió en un ritual social más que espiritual, una tradición cultural despojada de su contenido trascendente. Javier creció en un ambiente donde la religión era vista con sospecha intelectual. Sus padres, antes de separarse, se consideraban agnósticos ilustrados que habían superado las supersticiones del pasado. La única vez que pisó una iglesia siendo niño fue para el bautizo de un primo, y el recuerdo que conserva es de aburrimiento infinito y ganas de escapar. Cuando en la secundaria algunos compañeros le hablaron de experiencias religiosas, los miró con una mezcla de compasión y desprecio, convencido de que la fe era muleta para débiles que no podían enfrentar la cruda realidad de un universo sin sentido. Elena sí mantuvo la práctica religiosa durante toda su vida, pero si fuera brutalmente honesta consigo misma, tendría que admitir que hace décadas dejó de sentir algo durante la misa. Iba cada domingo por costumbre, por compromiso social, porque eso es lo que se esperaba de una señora de su generación y posición. Se sentaba en el mismo banco de siempre, respondía mecánicamente las oraciones que había memorizado desde niña, comulgaba sin preparación ni recogimiento, y salía del templo pensando en el almuerzo que debía preparar o en los problemas que debía resolver. La Eucaristía se había convertido para ella en un gesto vacío, una cáscara sin fruto, una rutina desprovista de cualquier significado real. Roberto dejó de creer el día que su madre murió, después de meses de agonía terrible por un cáncer que la consumió hasta dejarla irreconocible. Tenía 17 años y había rezado con desesperación pidiendo un milagro que nunca llegó. Cuando la vio exhalar su último suspiro, algo se rompió dentro de él que nunca se ha reparado. ¿Qué clase de Dios permite que una mujer buena, que nunca hizo mal a nadie, sufra de esa manera? Decidió que si Dios existía, era cruel o indiferente, y en 1963 cualquier caso no merecía su adoración. Desde entonces no ha vuelto a pisar una iglesia excepto para las ocasiones sociales ineludibles, y cuando lo hace, su corazón permanece cerrado como una fortaleza sitiada. Esta es la tragedia de nuestra generación, no el ateísmo militante de unos pocos, sino la indiferencia masiva de muchos, no el rechazo violento de la fe, sino su evaporación silenciosa, su reducción a folclore pintoresco, su domesticación hasta convertirla en algo inofensivo e irrelevante. El misterio de la Eucaristía, que durante siglos fue considerado el tesoro más precioso de la Iglesia, el centro nuclear de la fe cristiana, ahora es visto por millones como un ritual anticuado, incomprensible, quizás hasta un poco ridículo, y sin embargo, algo persiste, algo se niega a morir completamente. En los momentos de crisis, cuando las defensas racionales se desmoronan y el alma queda expuesta en su vulnerabilidad desnuda, algo antiguo despierta en el corazón humano, una memoria ancestral, un instinto espiritual, un hambre que reconoce finalmente su verdadero alimento. Es entonces cuando las puertas de los templos, aunque olvidadas por años, vuelven a ejercer una atracción misteriosa sobre quienes pensaban que nunca regresarían. Los teólogos llaman a esto la gracia preveniente. El amor de Dios que nos busca antes de que nosotros lo busquemos a Él,
que trabaja silenciosamente en los corazones más endurecidos, que prepara encuentros que parecen casualidades, pero son citas divinas escritas desde la eternidad. María, Javier, Elena y Roberto están a punto de descubrir que nunca estuvieron tan lejos de Dios como creían, que el olvido era solo aparente, que el misterio eucarístico ha estado esperándolos pacientemente, como un padre espera el regreso de sus hijos pródigos, sin reproches, solo con los brazos abiertos. La crisis llegó para cada uno de ellos de manera diferente, pero con la misma fuerza devastadora, como si una mano invisible hubiera decidido que el momento había llegado, que las defensas debían caer, que el vacío debía ser confrontado sin más anestesias ni distracciones. Para María, comenzó con un diagnóstico médico inesperado. Los análisis de rutina revelaron una anomalía que requería estudios adicionales. Durante las semanas de espera por los resultados, mientras su mente oscilaba entre el pánico y la negación, todas las certezas sobre las que había construido su vida comenzaron a tambalearse. Por primera vez en décadas se preguntó seriamente: ¿qué pasará si muero? ¿Qué habrá después de esta vida? ¿He vivido de manera que pueda enfrentar la eternidad sin terror? Las noches se hicieron interminables, el sueño la abandonó, y las respuestas que antes le parecían suficientes, ahora sonaban huecas y triviales. Javier tocó fondo una madrugada cualquiera, despertando en el departamento de una mujer cuyo nombre apenas recordaba, con restos de alcohol y otras sustancias corriendo por sus venas, y una sensación de asco tan profunda que por primera vez contempló la posibilidad de terminar con todo. Se miró en el espejo del baño y no reconoció al hombre que lo observaba. Ojos hundidos, rostro demacrado, una sombra de lo que alguna vez soñó ser. Fue en ese momento de absoluta desesperación cuando escuchó, o creyó escuchar, una voz interior que le decía que existía otra manera de vivir, que no tenía que seguir destruyéndose, que alguien lo amaba a pesar de todo lo que había hecho. Elena recibió una llamada que la sumió en un abismo de oscuridad. Su nieta mayor, una adolescente de 15 años, había intentado quitarse la vida. Gracias a Dios la encontraron a tiempo, pero los días siguientes en el hospital, viendo a esa criatura que ella había cargado en brazos de bebé conectada a monitores y bajo vigilancia constante, Elena sintió que el mundo carecía de todo sentido. ¿Cómo era posible que una niña tan joven, con toda la vida por delante, no encontrara razones para seguir viviendo? ¿Qué clase de mundo habíamos construido donde nuestros hijos preferían la muerte a la existencia? Roberto perdió todo en una semana. Un socio de confianza lo traicionó, vaciando las cuentas de la empresa y desapareciendo al extranjero. Los bancos cancelaron las líneas de crédito, los proveedores exigieron pagos inmediatos. Los empleados que dependían de él lo miraban con mezcla de miedo y reproche. Su esposa, al enterarse de la magnitud del desastre financiero, le confesó que llevaba meses pensando en divorciarse y que esta crisis era la señal que necesitaba para tomar la decisión. En cuestión de días, el hombre que se creía invulnerable se encontró solo en un departamento alquilado, sin dinero, sin familia, sin propósito, contemplando el vacío absoluto de una vida dedicada a acumular cosas que ahora habían desaparecido como humo. Es curioso cómo el dolor extremo puede funcionar como una especie de portal. Cuando todas las puertas que conocemos se cierran violentamente, a veces descubrimos puertas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habíamos notado. Los cuatro, cada uno por su cuenta, sin conocerse entre sí, sin saber que compartían este momento de quiebre, sintieron el mismo impulso inexplicable: entrar a una iglesia. No fue una decisión razonada ni planificada. María caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad, cuando sus pies la llevaron hasta la puerta de una parroquia antigua que había pasado 1000 veces sin detenerse. Javier salió del departamento de aquella mujer desconocida y caminó durante horas hasta que el sol lo encontró frente a una pequeña capilla, en un barrio que ni siquiera conocía. Elena, después de otra noche sin dormir junto a la cama de hospital de su nieta, sintió una urgencia irresistible de encontrar un lugar sagrado donde poder llorar sin explicaciones. Roberto, vagando por calles desconocidas en su nueva condición de hombre arruinado, vio las puertas abiertas de un templo y entró simplemente porque no tenía otro lugar a donde ir. El instinto los guió. Esa voz ancestral que los seres humanos hemos escuchado desde el principio de los tiempos,
que nos dice que existe algo más grande que nosotros, que el misterio tiene morada en ciertos lugares especiales, que cuando todo falla hay un refugio último donde el alma puede encontrar cobijo. Los antropólogos lo llaman el Homo religiosus, el ser humano inherentemente orientado hacia lo trascendente. Los teólogos lo llaman la imagen de Dios impresa en nuestra naturaleza, que nos impulsa hacia nuestro Creador, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y así, sin saberlo, 4 almas rotas se encontraron caminando hacia el mismo lugar, empujadas por el mismo dolor, buscando la misma luz, aunque no supieran nombrarla. El escenario estaba preparado para un encuentro que ninguno de ellos esperaba. La gracia, paciente y silenciosa, los había guiado hasta el umbral del misterio más grande que existe sobre la tierra. La iglesia era modesta, casi insignificante desde el exterior, una construcción de mediados del siglo XX, sin pretensiones arquitectónicas ni riquezas artísticas que la distinguieran de cualquier otro edificio funcional de la época. Las paredes mostraban signos de humedad, el piso de baldosas estaba gastado por décadas de pisadas, los bancos de madera crujían bajo el peso de los años y las generaciones que habían orado en ellos. Un crucifijo sencillo presidía el altar, flanqueado por 2 candelabros que habían conocido tiempos mejores y un sagrario dorado cuyo brillo original se había opacado con el paso del tiempo. Pero lo que los ojos físicos veían era apenas la superficie de una realidad mucho más profunda y misteriosa. Si nuestros protagonistas pudieran percibir las dimensiones invisibles que coexisten con la material, quedarían paralizados de asombro, porque este lugar aparentemente ordinario era en realidad uno de los puntos donde el cielo y la tierra se tocan, donde la eternidad atraviesa el tiempo, donde lo infinito se hace presente en lo finito, desde que fue consagrado hace más de 70 años, cuando un obispo pronunció las oraciones ancestrales y ungió sus paredes con óleo sagrado. Este templo dejó de ser un simple edificio para convertirse en territorio santo, puerta del cielo, casa de Dios entre los hombres. La tradición católica enseña que cada iglesia consagrada se convierte en morada permanente de presencias celestiales. Ángeles custodios permanecen día y noche ante el sagrario donde se reserva la Eucaristía, adorando en silencio al Señor escondido bajo las apariencias del pan. Santos de todas las épocas y lugares interceden constantemente por quienes cruzan ese umbral, buscando consuelo, sanación o dirección. La comunión de los santos, ese dogma misterioso que proclama la unión espiritual de todos los creyentes vivos y difuntos, encuentra en cada templo un punto de concentración especial, como si las paredes fueran membranas permeables entre el mundo visible y el invisible. María fue la primera en entrar. Empujó la pesada puerta de madera y sintió inmediatamente una diferencia sutil pero innegable en la atmósfera. El ruido de la calle quedó afuera como si una barrera invisible lo detuviera. El aire era más fresco, cargado de un aroma particular que mezcla cera, incienso y algo indefinible que los templos antiguos parecen exhalar naturalmente. La luz entraba filtrada por vitrales sencillos, pintando manchas de colores sobre los bancos vacíos. En algún lugar cercano, una vela parpadeaba frente a una imagen de la Virgen. Javier entró minutos después mirando a su alrededor con una mezcla de incomodidad y curiosidad. No sabía por qué estaba ahí, qué esperaba encontrar, qué hacer con su cuerpo o sus manos. Se quedó de pie al fondo, apoyado contra una columna, observando el espacio como quien examina un territorio extranjero del que desconoce las costumbres y los peligros. Elena llegó arrastrando un cansancio de días sin dormir y años de fe mecánica. Se deslizó en uno de los bancos laterales, casi escondiéndose, y comenzó a llorar silenciosamente, sin saber a quién dirigía esas lágrimas ni qué esperaba que sucediera. Roberto fue el último en entrar. Su presencia era la más incongruente. Un hombre de traje arrugado, con barba de varios días y ojos enrojecidos, claramente alguien que había perdido el rumbo en más de un sentido. Se sentó en el último banco, encorvado sobre sí mismo, con la postura de quien ha sido derrotado completamente. Ninguno notó a los demás. Cada uno estaba demasiado sumergido en su propio dolor para percibir que compartían ese espacio y ese momento con otras almas igualmente rotas. Pero en la dimensión invisible,
Los ángeles guardianes de cada uno de ellos intercambiaban miradas de anticipación. Algo estaba a punto de suceder. El misterio que habitaba en ese lugar, dormido para los ojos del mundo pero plenamente despierto para los ojos de la fe, comenzaba a moverse. En menos de una hora iniciaría la misa vespertina. Un sacerdote anciano, cuyo nombre pocos recordaban, pero cuya santidad silenciosa había atraído gracias innumerables sobre aquella parroquia durante más de 4 décadas, se preparaba en la sacristía para celebrar el misterio eucarístico una vez más. Como cada día, como cada uno de los más de 15.000 días que llevaba oficiando, volvería a pronunciar las palabras que transforman el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre preciosa. Y esta vez, aunque él no lo sabía conscientemente, 4 almas sedientas beberían de esa fuente de vida eterna. El campanario anunció el comienzo de la celebración con 3 toques pausados que resonaron en el aire vespertino. Gradualmente otros fieles fueron entrando. Una docena de ancianas que asistían diariamente como parte de su rutina de piedad, un par de jóvenes que, parecían haber entrado por casualidad buscando un momento de silencio. Un hombre de mediana edad con aspecto de oficinista agotado después de su jornada laboral. La congregación era pequeña, quizás 20 personas, dispersas en un templo con capacidad para 300. Nuestros 4 protagonistas permanecieron en sus lugares, sin moverse, sin participar activamente, como espectadores de una obra cuyas reglas desconocían o habían olvidado hace tiempo. El sacerdote emergió de la sacristía con paso lento pero firme. Era un hombre menudo, de pelo completamente blanco y rostro surcado por arrugas que hablaban de muchas décadas de servicio. Vestía las vestiduras litúrgicas con una naturalidad que evidenciaba miles de repeticiones, pero había algo en su porte, una reverencia en cada gesto, una atención en cada movimiento, que sugería que para él aquello no era rutina, sino encuentro vivo con el misterio. La misa comenzó con las palabras de siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las ancianas respondieron con voces entrenadas por años de práctica. Los demás murmuraron o guardaron silencio, cada uno según su nivel de familiaridad o extrañeza con el ritual. María intentaba seguir las oraciones, pero su mente divagaba constantemente hacia el diagnóstico pendiente, hacia los escenarios catastróficos que su imaginación construía sin descanso. Las palabras del sacerdote entraban por sus oídos sin penetrar en su conciencia, como una radio encendida de fondo mientras se piensa en otra cosa. Javier observaba todo con los brazos cruzados, analizando el espectáculo desde una distancia crítica. Notaba los gestos rituales, las genuflexiones, las señales de la cruz, y le parecían movimientos extraños, casi tribales, vestigios de una era precientífica que debería haber quedado atrás. Y sin embargo, algo lo mantenía ahí, algo que no podía nombrar ni explicar racionalmente. Elena movía los labios mecánicamente recitando respuestas que su memoria muscular reproducía, sin intervención de su corazón. Su pensamiento estaba en la habitación de hospital, donde su nieta yacía vigilada, en las conversaciones difíciles que vendrían, en la culpa inexplicable que sentía por no haber detectado las señales de alarma a tiempo. Roberto miraba fijamente el suelo, sin participar en nada, preguntándose qué hacía ahí, considerando si debía levantarse e irse, pero permaneciendo inmóvil, como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado en su asiento. El sacerdote, mientras tanto, celebraba como si estuviera solo ante Dios. Cada palabra que pronunciaba parecía dirigida no a la pequeña congregación dispersa, sino a una audiencia invisible mucho más vasta. Cuando besaba el altar al inicio de la misa, lo hacía con la ternura de quien besa a un ser amado. Cuando extendía las manos en oración, las levantaba como si realmente pudiera tocar el cielo. Las lecturas bíblicas fueron proclamadas por una de las ancianas con voz temblorosa pero clara. Fragmentos del Antiguo Testamento hablaban de exilio y retorno, de un pueblo que había olvidado a su Dios y era llamado a regresar. El Salmo responsorial cantaba sobre la misericordia divina que es eterna, sobre un amor que no se cansa de perdonar. El Evangelio narraba la parábola del Hijo Pródigo, aquella historia tantas veces escuchada sobre un joven que dilapidó su herencia en una vida disoluta y regresó humillado a casa de su padre,
esperando ser tratado como esclavo, pero encontrándose con un abrazo incondicional. El sacerdote dio una homilía breve pero penetrante. Habló del hambre del alma que ningún alimento terrestre puede saciar, del exilio interior que experimentamos cuando nos alejamos de la fuente de todo amor, de la locura que significa buscar la felicidad en lugares donde nunca puede encontrarse. Y habló del Padre que espera, que nunca deja de esperar, que corre al encuentro de quien regresa sin importar cuánto tiempo haya pasado ni cuán lejos haya llegado en su alejamiento. Ninguno de los 4 protagonistas escuchaba conscientemente, y sin embargo, cada palabra caía como semilla en tierra preparada por el dolor. Algo comenzaba a germinar en el silencio de sus corazones, algo que todavía no podían percibir, pero que pronto florecería de maneras inesperadas. Si en ese momento se hubiera rasgado el velo que separa lo visible de lo invisible, los presentes habrían contemplado un espectáculo que los habría postrado de rodillas en adoración y temor. El templo, que a los ojos físicos aparecía como un espacio modesto y semivacío, en la dimensión espiritual rebosaba de presencias celestiales. Ángeles de distintas jerarquías llenaban cada rincón, desde los más cercanos al altar, hasta los que custodiaban cada entrada y cada ventana. Sus formas eran difíciles de describir con lenguaje humano, seres de luz pura, con rostros que expresaban una belleza terrible en su perfección, con alas que no eran para volar, sino símbolos de su naturaleza puramente espiritual, con vestiduras que brillaban con colores que no existen en el espectro visible para ojos mortales. Junto a cada persona presente había al menos un ángel guardián, ese protector asignado desde el momento de su concepción para acompañarla durante toda su existencia terrena. El ángel de María era un ser de una ternura infinita, que había velado por ella durante cada momento de su vida, que había llorado con ella en sus tristezas y celebrado sus alegrías, que había intentado 1000 veces orientarla hacia Dios a través de intuiciones, coincidencias y voces interiores que ella rara vez había escuchado. Ahora la miraba con una mezcla de compasión y esperanza, sabiendo que el momento de gracia que tanto había pedido estaba finalmente llegando. El guardián de Javier era un ángel de aspecto guerrero, acostumbrado a batallar contra fuerzas oscuras que habían intentado destruir a este joven desde su infancia, herida. Había luchado incontables veces para protegerlo de peligros que él nunca sospechó. Había susurrado advertencias que a veces fueron escuchadas y otras veces ignoradas. Había intercedido constantemente ante el trono divino por esta alma que parecía empeñada en su propia destrucción. Verlo ahí, finalmente en territorio sagrado, era una victoria que el ángel había esperado durante 27 largos años. El ángel de Helena era un ser de una paciencia extraordinaria, que había acompañado su fe tibia durante décadas sin desanimarse, que había trabajado silenciosamente para mantener viva una llama que parecía a punto de extinguirse, que ahora veía en su dolor por la nieta una oportunidad para reavivar un fuego que nunca debió apagarse. El guardián de Roberto era quizás el que había tenido la misión más difícil. Este hombre había construido murallas tan altas contra lo trascendente que penetrar su corazón parecía imposible. El rencor contra Dios por la muerte de su madre se había calcificado durante 25 años hasta convertirse en una fortaleza aparentemente inexpugnable. Pero los ángeles conocen verdades que los humanos ignoran, y este guardián sabía que detrás de toda esa dureza había un niño que nunca dejó de llorar, un alma que anhelaba desesperadamente creer que su madre no había desaparecido en la nada, que el amor podía ser más fuerte que la muerte. Pero no eran solo los ángeles guardianes quienes poblaban el templo. Alrededor del altar, formando círculos concéntricos de adoración, había serafines y querubines, potestades y dominaciones, tronos y principados, toda la corte celestial reunida en anticipación de lo que estaba por suceder. Porque la misa, cada misa, no es solo un acto terrestre, sino un evento cósmico que involucra al cielo entero. También estaban presentes, de maneras misteriosas, que trascienden nuestra comprensión del tiempo y el espacio, las almas de los santos y los difuntos que habían muerto en gracia de Dios. La madre de Roberto, aquella mujer buena, cuya agonía terrible había destruido la fe de su hijo, estaba ahí, más viva que nunca, rogando fervientemente por la conversión de este hijo que tanto la necesitaba. Los abuelos de María, que le habían transmitido la fe en su infancia,
intercedían por ella desde la gloria donde habitaban. Amigos y familiares fallecidos de cada uno de los presentes formaban parte de esa asamblea invisible, unidos en la comunión de los santos, que ninguna frontera entre vida y muerte puede romper. Y en el centro de todo, realmente presente aunque oculto a los ojos carnales, estaba el mismo Cristo. No como recuerdo ni como símbolo, sino en su realidad plena, Dios y hombre, sacrificio eterno y sacerdote perpetuo, amor encarnado que había atravesado la muerte y permanecía vivo para siempre. Pronto, en el momento de la consagración, esa presencia se haría aún más tangible bajo las especies del pan y el vino, pero ya, desde ahora, su mirada de compasión infinita se posaba sobre cada una de las almas reunidas en ese templo, conociendo cada herida, cada pecado, cada anhelo secreto, y amando con un amor que ninguna traición ni ningún olvido podían disminuir. Los ojos del cielo estaban fijos en la tierra, esperando el momento culminante del misterio. Las lecturas habían terminado, la homilía había concluido, pero las palabras escuchadas comenzaban a hacer su trabajo invisible en las profundidades del alma. María, que creía no haber prestado atención, se encontró de pronto pensando en un pasaje del profeta Isaías, que el sacerdote había citado brevemente. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. No recordaba haberlo escuchado conscientemente, pero ahí estaba, resonando en su interior como un eco persistente. Y junto con esas palabras, vino un torrente de memorias que había mantenido cuidadosamente enterradas durante años. Recordó el aborto que había tenido a los 23 años, antes de casarse, cuando quedó embarazada de un novio que la abandonó al enterarse de la noticia. Nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a su esposo. Había racionalizado la decisión 1000 veces, convenciéndose de que no tenía otra opción, que era demasiado joven, que no estaba preparada. Pero en las noches más oscuras, cuando las defensas de la razón se debilitaban, sabía que había acabado con una vida, con su propio hijo, y ese conocimiento era una carga que nunca había logrado soltar. Javier recordó a su padre, no al monstruo ausente que había construido en su imaginación para poder odiarlo cómodamente, sino al hombre real que de pronto emergía de memorias olvidadas. Un padre que lo había llevado al parque cuando tenía 5 años, que le había enseñado a andar en bicicleta, que lo había abrazado cuando tenía pesadillas. Recordó también la última discusión entre sus padres antes de la separación, los gritos que escuchó desde su habitación, las palabras terribles que su madre había pronunciado, palabras que quizás habían empujado a su padre a marcharse para no volver. ¿Y si no había sido solo culpa de él? ¿Y si la historia era más compleja de lo que siempre había querido creer? Elena fue transportada décadas atrás, a un momento que había sepultado bajo capas de olvido deliberado. Tenía 30 años y su matrimonio atravesaba una crisis severa. Durante varios meses había mantenido una relación con un compañero de trabajo, una traición que terminó abruptamente cuando él fue transferido a otra ciudad. Nunca lo confesó, ni a su esposo, ni a ningún sacerdote. Lo guardó como un secreto que nadie conocería jamás. Pero ahora, mientras las palabras sobre el hijo pródigo y la misericordia del padre resonaban en el silencio del templo, ese secreto salía a la superficie exigiendo ser confrontado. Roberto revivió los últimos días de su madre con una claridad dolorosa que había evitado durante un cuarto de siglo. Recordó cómo ella, incluso en medio del sufrimiento más atroz, había mantenido su fe intacta. Recordó las oraciones que murmuraba cuando el dolor le permitía hablar, la paz inexplicable que irradiaba su rostro en los momentos finales, las últimas palabras que le había dicho antes de perder la conciencia. «No estés enojado con Dios, hijo, Él sabe lo que hace. Nos veremos en el cielo». Roberto había interpretado esas palabras como el delirio de una moribunda, pero ahora, por primera vez, se preguntaba si quizás ella había visto algo que él no podía ver, si su fe no era debilidad, sino una fortaleza que él nunca había comprendido. La palabra de Dios tiene este poder misterioso. Entra en el alma como semilla y permanece latente hasta que las condiciones son propicias para germinar. Puede pasar días, meses, años, décadas enteras sin dar señales de vida, y luego, en el momento menos esperado, brota con una fuerza imparable. Las lecturas de aquella tarde, en apariencia tan rutinarias, estaban actuando como catalizadores de memorias,
emociones y verdades que habían sido suprimidas durante demasiado tiempo. No era casualidad que cada uno estuviera siendo confrontado con exactamente aquello que más necesitaba enfrentar. La gracia divina, trabajando a través de las palabras sagradas y la atmósfera del templo, estaba preparando los corazones para lo que vendría. Porque antes de poder recibir el don supremo de la Eucaristía, las almas necesitaban vaciarse de todo lo que las mantenía cerradas, las culpas no confesadas, los rencores enquistados, las mentiras con las que nos engañamos a nosotros mismos, las corazas que construimos para protegernos del dolor, pero que terminan aprisionándonos. El peso del pasado, durante tanto tiempo ignorado o negado, comenzaba a hacerse sentir con toda su gravedad, y paradójicamente, ese peso era necesario. Solo quien reconoce que está enfermo puede buscar al médico, solo quien admite su pobreza puede recibir la riqueza que se le ofrece gratuitamente. En el silencio exterior del templo, 4 tormentas interiores rugían con intensidad creciente. María sentía que se ahogaba. Décadas de culpa represada emergían como un tsunami que amenazaba con destruirla. No era solo el aborto, aunque ese era el centro negro alrededor del cual giraba todo lo demás. Era también la manera en que había tratado a su madre durante sus últimos años, con impaciencia y a veces con crueldad disfrazada de cansancio. Eran las mentiras que había dicho a lo largo de su vida, pequeñas y grandes, las que forman el tejido invisible de la deshonestidad cotidiana. Eran los juicios despiadados que había pronunciado sobre otros, las envidias que había alimentado en secreto, las oportunidades de hacer el bien que había desperdiciado por comodidad o cobardía. Veía su vida entera desplegarse ante ella como un pergamino donde cada mancha de egoísmo, cada acto de mezquindad, cada pensamiento impuro, quedaba expuesto sin posibilidad de ocultamiento. Y lo peor era que no podía culpar a nadie más. Todo lo había elegido ella, libremente, sabiendo en el fondo que estaba mal, pero haciéndolo de todos modos. Javier experimentaba algo similar, pero con matices diferentes. Su carga era menos la culpa por acciones específicas que el peso aplastante de una vida desperdiciada. 27 años de existencia, ¿y qué había logrado? Relaciones destruidas, oportunidades perdidas, talentos enterrados, un rastro de decepciones y promesas rotas. Pero más profundo aún era el descubrimiento de su propia incapacidad para amar. Había tomado de otros sin dar nunca nada genuino a cambio. Había usado a las personas como objetos para satisfacer sus necesidades y luego descartarlos cuando dejaban de ser útiles. El monstruo que siempre había proyectado en su padre ausente, ahora lo veía reflejado en sí mismo. Elena confrontaba el colapso de la imagen que había construido de sí misma durante toda su vida. Siempre se había visto como una buena católica, una esposa fiel, salvo por aquel desliz que prefería no recordar, una madre abnegada, una abuela amorosa. Pero ahora veía con claridad aterradora lo superficial de su bondad, lo calculado de sus gestos caritativos, lo vacío de su religiosidad de superficie. Su fe había sido un disfraz respetable, no una relación viva con Dios. Había asistido a miles de misas sin dejarse tocar realmente por ninguna. Había recibido la comunión innumerables veces, sin preparación ni gratitud. Había vivido una mentira disfrazada de piedad, y el precio de esa mentira quizás lo estaba pagando ahora su nieta, heredera de una fe vacía que no proporcionaba razones para vivir. Roberto sentía el peso de 25 años de rencor acumulado. El odio hacia Dios que había alimentado meticulosamente desde la muerte de su madre se revelaba ahora como una prisión que él mismo había construido. Había creído que rechazar a Dios era un acto de libertad, una afirmación de autonomía frente a un universo injusto. Pero ahora veía que ese rechazo lo había encadenado más que cualquier fe podría haberlo hecho. Había vivido reactivamente, definido por aquello que negaba, esclavo de un resentimiento que solo le había causado sufrimiento. Y el peor descubrimiento de todos: Dios no había sido su enemigo. Él había sido el enemigo de sí mismo. En la tradición católica se habla del examen de conciencia como preparación para la confesión sacramental. Pero lo que estos 4 estaban experimentando iba mucho más allá de un ejercicio piadoso. Era como si una luz inmisericorde hubiera penetrado hasta los rincones más oscuros de sus almas, revelando todo lo que habían escondido, negado o justificado durante años o décadas.
Era doloroso, terriblemente doloroso. Y sin embargo, había algo liberador en esa exposición, como cuando se abre una herida infectada para que pueda drenar el pus y comenzar a sanar. Los ángeles guardianes observaban con amor infinito este proceso de iluminación interior. Sabían que el dolor era necesario, que sin él no podría haber curación verdadera. Y sabían también que el siguiente paso, el momento de la consagración que se aproximaba, traería consigo un bálsamo capaz de sanar las heridas más profundas y antiguas. Llegó el momento del ofertorio. El sacerdote se acercó al altar llevando el pan y el vino que serían transformados. Elevó primero la patena con las hostias, pronunciando palabras que habían sido repetidas millones de veces a lo largo de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. En la liturgia católica, el ofertorio es mucho más que la preparación de los elementos físicos para la consagración. Es el momento en que toda la creación, representada en el pan y el vino, es devuelta al Creador. Y es también el momento en que los fieles están invitados a unir sus propias vidas, con todo lo que contienen de belleza y de miseria, a esa ofrenda. María, sin saber exactamente por qué, sintió el impulso de ofrecer algo. No tenía palabras para articular una oración formal, pero en el silencio de su corazón depositó sobre ese altar invisible toda su carga de culpa, toda su vergüenza, toda su historia de decisiones equivocadas. Aquí está todo, pensó sin saber a quién se dirigía. Esto es lo que soy. No tengo nada más que darte. Javier, a pesar de su resistencia intelectual, se encontró haciendo algo similar. Quizás era el agotamiento de tantas defensas, mantenidas durante tanto tiempo. Quizás era la desesperación de no tener otro lugar a donde ir. Pero en ese momento entregó mentalmente sus adicciones, sus máscaras, su incapacidad de amar, su soledad disfrazada de independencia. Si hay algo ahí arriba, si alguien me escucha, aquí estoy, roto, perdido, sin excusas. Elena lloró en silencio mientras ofrecía su fe muerta, su matrimonio con su secreto guardado, su impotencia ante el sufrimiento de su nieta. No pedía nada, solo entregaba, porque finalmente entendía que no tenía nada valioso que dar, solo su pobreza, solo su necesidad, solo su corazón que había estado cerrado durante demasiado tiempo y ahora se abría por primera vez en décadas. Roberto fue el más sorprendente de todos. El hombre que había odiado a Dios durante 25 años, que había construido toda su identidad alrededor de ese rechazo, se encontró ofreciendo incluso su rencor. Toma mi odio también, pensó con una mezcla de desafío y desesperación. Tómalo todo, ya no puedo seguir cargándolo. El sacerdote, ajeno a los dramas invisibles que se desarrollaban en los bancos, continuó con la liturgia. Mezcló una gota de agua con el vino en el cáliz, simbolizando la unión de lo humano con lo divino. Luego elevó el cáliz, pronunciando la segunda bendición. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En la dimensión invisible, los ángeles recogían cada una de esas ofrendas silenciosas y las presentaban ante el trono celestial. Porque nada de lo que se ofrece con corazón sincero es despreciado por Dios, ni siquiera lo más miserable, lo más sucio, lo más vergonzoso. Especialmente lo más miserable, lo más sucio, lo más vergonzoso. Porque no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. El ofertorio concluyó con la invitación del sacerdote. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Las voces respondieron mecánicamente en algunos casos, desde el corazón en otros. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. El altar estaba preparado, los corazones estaban dispuestos. El momento supremo del misterio se aproximaba. El prefacio fue cantado con voz trémula pero clara por el anciano sacerdote. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
y luego las palabras ancestrales que introducen el misterio. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. La plegaria eucarística comenzó, llevando la liturgia hacia su cúspide. El sacerdote extendió las manos sobre las ofrendas, invocando al Espíritu Santo para que transformara el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la dimensión invisible, la presencia del Espíritu se hizo tangible como fuego que no quema, como viento que no mueve nada material pero lo agita todo en el mundo espiritual. Y entonces llegó el momento de la consagración. El sacerdote tomó el pan entre sus manos arrugadas por los años, levantó los ojos hacia el cielo y pronunció las palabras que pronunció Cristo en la última cena, las palabras que cambian la sustancia misma de la realidad. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. En ese instante, algo extraordinario sucedió. El tiempo pareció detenerse. Las manecillas del reloj en la torre del campanario quedaron congeladas. Las partículas de polvo que flotaban en los rayos de luz vespertina dejaron de moverse. Los pensamientos de los presentes quedaron suspendidos en un silencio absoluto. Y en ese silencio fuera del tiempo, la eternidad irrumpió en el presente. Lo que el sacerdote sostenía entre sus manos ya no era pan. Mantenía todas las apariencias externas del pan, su color, su forma, su peso, su sabor, si alguien lo probara. Pero su realidad más profunda, lo que los filósofos llaman su sustancia, había sido completamente transformada. Ahora era el cuerpo vivo de Cristo, el mismo cuerpo que nació de María en Belén, que caminó por los polvorientos caminos de Palestina, que fue clavado en una cruz en el Calvario, que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Luego el sacerdote tomó el cáliz con el vino y pronunció las segundas palabras de consagración. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y nuevamente la transformación aconteció. El vino dejó de ser vino para convertirse en la sangre preciosa del Redentor. Esa sangre que fue derramada en la cruz hace casi 2000 años, pero que sigue tan viva y eficaz como el día en que brotó del costado traspasado. Para los ojos físicos, nada había cambiado, pero para los ojos de la fe, todo era diferente. María sintió algo que no podía explicar. Un estremecimiento interior, una certeza repentina de que algo absolutamente real estaba sucediendo, aunque sus sentidos no pudieran captarlo. Las lágrimas que había contenido durante toda la misa comenzaron a fluir libremente. Javier experimentó lo que solo podía describir como un desmoronamiento. Todas sus defensas racionales, todos sus argumentos contra la fe, toda su armadura de escepticismo se hicieron pedazos ante algo que no podía comprender pero que tampoco podía negar. Sin saber por qué, cayó de rodillas. Elena sintió que el vacío de décadas era llenado de golpe por una presencia que no tenía nombre, pero que era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Su fe muerta resucitaba en ese instante, no como decisión intelectual, sino como encuentro vivo con alguien que la amaba infinitamente. Roberto miró hacia el altar y vio, no con los ojos del cuerpo, sino con otros ojos que no sabía que tenía, algo que lo dejó paralizado. Vio a su madre, no como una visión fantasmal, sino como una certeza interior, sonriéndole desde algún lugar más allá del tiempo, diciéndole sin palabras que todo lo que ella había creído era verdad, que el sufrimiento no había sido en vano, que el amor era más fuerte que la muerte. El tiempo volvió a fluir. El sacerdote elevó la hostia consagrada y luego el cáliz para que la asamblea pudiera contemplar lo que sus ojos físicos veían como pan y vino, pero que la fe proclamaba como el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el misterio de nuestra fe, proclamó el sacerdote. Y la asamblea respondió con palabras que ahora, para nuestros 4 protagonistas, tenían un significado completamente nuevo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El misterio de la transubstanciación ha sido objeto de reflexión teológica durante 2 milenios. ¿Cómo puede el pan convertirse en el cuerpo de Cristo sin cambiar sus apariencias externas?
¿Qué significa afirmar que las propiedades físicas del pan permanecen mientras su realidad más profunda se transforma completamente? Los teólogos medievales, utilizando las categorías filosóficas de Aristóteles, distinguieron entre sustancia y accidentes. La sustancia es lo que una cosa es en sí misma, su realidad esencial. Los accidentes son las propiedades que percibimos con los sentidos: color, forma, sabor, textura. En la transubstanciación, enseñaron, la sustancia del pan se convierte completamente en la sustancia del cuerpo de Cristo, mientras los accidentes del pan permanecen sin soporte sustancial, sostenidos milagrosamente por el poder divino. Pero más allá de las explicaciones teológicas, lo que importa es la realidad que esas explicaciones intentan capturar: la presencia real, verdadera, sustancial de Cristo en la Eucaristía. En la dimensión invisible, esa presencia era ahora abrumadoramente evidente. Los ángeles que ya llenaban el templo se habían multiplicado infinitamente. Querubines y serafines rodeaban el altar cantando el himno eterno: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. La intensidad de su adoración era tal que, si los presentes hubieran podido percibirla, habrían caído postrados sin poder levantarse, porque lo que ahora descansaba sobre el altar no era un símbolo, ni un recuerdo, ni una representación. Era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, la palabra eterna por quien todas las cosas fueron creadas, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Estaba ahí, tan humildemente escondido bajo las apariencias del pan que la mayoría de la humanidad pasaba de largo sin reconocerlo, pero tan realmente presente que todo el cielo se inclinaba en adoración perpetua. María comenzó a entender, no con su mente, sino con algo más profundo, que lo que contemplaba era un amor tan grande que resultaba casi incomprensible. El creador del universo, Chance Persei, aquel que sostiene en existencia las galaxias y los átomos, había elegido hacerse pequeño, vulnerable, consumible, para poder entrar en la humanidad de la manera más íntima posible. No se contentó con hablar desde la distancia infinita del cielo. Quiso ser comido, literalmente incorporado a quienes lo recibieran, para que su vida divina se mezclara con la vida humana, hasta hacerse inseparable. Javier, a pesar de años de condicionamiento racionalista, no podía negar lo que estaba experimentando. No era una emoción pasajera ni una sugestión colectiva. Era un encuentro con una presencia que exigía respuesta. Podía seguir resistiendo. Podía levantarse y salir corriendo de ese lugar. Podía volver a sus defensas habituales. Pero sabía que si lo hacía estaría huyendo de la verdad, y estaba demasiado cansado de huir. Elena reconocía ahora lo que había estado recibiendo mecánicamente durante décadas sin comprenderlo. «¿Cuántas comuniones vacías?», pensó con dolor. «¿Cuántas veces tuve a Dios mismo en mis manos y lo recibí con la misma indiferencia con que se toma un vaso de agua? Pero junto con el arrepentimiento vino también la esperanza. Si Dios había seguido ofreciéndose a ella durante todos esos años de frialdad, si no se había cansado de su ingratitud, entonces quizás no era demasiado tarde para empezar de nuevo». Roberto miraba fijamente la hostia elevada, y en su interior libraba la batalla final entre el rencor que había cultivado durante un cuarto de siglo y la evidencia irrefutable de un amor que lo buscaba incluso ahora, incluso después de todo, incluso a él, que lo había rechazado y maldecido tantas veces. La fortaleza se derrumbaba piedra por piedra, y él estaba demasiado agotado para reconstruirla. El sacerdote depositó la hostia sobre la patena y continuó con la plegaria eucarística. Pero para nuestros protagonistas, el tiempo se había convertido en algo diferente. Cada segundo contenía eternidades. Una de las verdades más profundas y menos comprendidas sobre la Eucaristía es que no es simplemente un memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, sino la presencialización de ese mismo sacrificio de manera incruenta. El Calvario no es un evento pasado que recordamos, es un evento eterno que se hace presente en cada misa. Esto puede resultar difícil de comprender para mentes formadas en una visión lineal del tiempo. Estamos acostumbrados a pensar que el pasado queda atrás y ya no puede ser alcanzado, que el futuro todavía no existe, que solo el presente es real. Pero Dios habita fuera del tiempo. Para Él, todos los momentos son simultáneamente presentes. Y el sacrificio de su Hijo en el Calvario, siendo un acto divino y no meramente humano,
participa de esa eternidad. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, no repite el sacrificio de Cristo como si pudiera ocurrir múltiples veces. Tampoco lo representa teatralmente como un actor que interpreta un papel, lo hace presente de manera misteriosa pero real, permitiendo que la gracia infinita de ese único sacrificio fluya hacia los que participan de la misa. En la dimensión invisible, esto era ahora patentemente evidente. El altar humilde de aquella iglesia modesta se había convertido en el Calvario. No metafóricamente, no simbólicamente, sino realmente. Las barreras del tiempo habían sido atravesadas, y los presentes estaban tan cerca de la cruz como María y Juan hace casi 2000 años. María vio, con ojos interiores que se habían abierto sin que ella lo buscara, el sufrimiento del crucificado. Vio los clavos atravesando manos y pies, vio la corona de espinas hundida en la frente, vio la sangre y el sudor y las lágrimas, y vio también los ojos de Cristo, que la miraban directamente a ella, que la conocían completamente con todas sus miserias y pecados, y que sin embargo brillaban con un amor incondicional que la dejó temblando. Javier contempló lo que sus cursos de historia habían reducido a un hecho más entre tantos hechos del pasado, pero ahora no era historia, era realidad presente, aplastante en su inmediatez, y entendió con certeza sobrenatural que ese sufrimiento tenía un propósito. Ese hombre moría por él, por Javier, personalmente, llevando sobre sus hombros el peso de todos sus pecados, experimentando en su cuerpo el castigo que él merecía. Elena vio el sacrificio con los ojos de una madre y una abuela. Pensó en su nieta, cuyo sufrimiento la había destrozado, y vio que Cristo sufría también por esa niña, que había cargado con su desesperación, que conocía íntimamente el dolor que la había llevado a querer acabar con su vida, que ofrecía su propia muerte como precio de su redención. Roberto vio a su madre, la vio al pie de la cruz, junto con María y Juan, sostenida en su propia agonía por la gracia que emanaba del madero. Vio que su sufrimiento no había sido abandonado de Dios, sino unido al sufrimiento de Cristo, transformado en fuente de redención para otros. Y por primera vez en 25 años, encontró una respuesta al problema del dolor que no era una explicación racional, sino una presencia amorosa que sufría junto con él y con todos los que sufren. El sacerdote continuaba la misa, pronunciando las intercesiones por los vivos y los difuntos, por la Iglesia y por el mundo entero. Pero para nuestros protagonistas, la liturgia se había convertido en algo completamente diferente de lo que habían experimentado antes. Ya no eran espectadores de un ritual, eran participantes de un misterio que trascendía el tiempo y el espacio, testigos de un amor que se entregaba hasta la muerte, y más allá de la muerte. Mientras el sacrificio eterno se hacía presente sobre el altar, la adoración celestial alcanzaba su punto culminante. Miles, millones, incontables multitudes de ángeles se postraban en adoración ante el sacramento. No lo hacían por obligación, sino por comprensión perfecta de lo que contemplaban. Ellos, que veían cara a cara al Hijo de Dios en su gloria celestial, lo reconocían igualmente presente bajo las humildes apariencias del pan y el vino, y su adoración no era menor, sino quizás mayor, porque veían la humildad infinita de un Dios que se escondía de esa manera, para hacerse accesible a criaturas tan pequeñas como los seres humanos, los serafines, las criaturas angélicas más cercanas al trono divino, aquellos que según el profeta Isaías se cubren el rostro con 2 alas y los pies con otras 2 porque incluso ellos no pueden soportar la plenitud de la gloria divina. Cantaban sin cesar el himno que la liturgia terrestre imita imperfectamente. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los querubines, guardianes del conocimiento divino, adoraban la sabiduría insondable que había concebido un plan de salvación tan desconcertante. Dios hecho hombre, el inmortal muriendo, el Rey de Reyes convertido en alimento para sus súbditos. Los tronos y las dominaciones, las potestades y las virtudes, los principados y los arcángeles, toda la jerarquía celestial participaba de esta adoración que nunca cesaba, que había comenzado en el momento de la encarnación y continuaría por toda la eternidad. Y junto con los ángeles adoraban los santos, todos los hombres y mujeres que habían muerto en gracia de Dios a lo largo de los siglos, desde los patriarcas del Antiguo Testamento
hasta los mártires de las persecuciones recientes, desde los doctores de la Iglesia hasta los campesinos analfabetos que vivieron y murieron en la fe sin dejar ningún registro en la historia humana. Todos ellos, formando una multitud imposible de contar, rodeaban el altar con una adoración que era al mismo tiempo íntima y cósmica. María de Nazaret estaba ahí, la Madre del Redentor, contemplando a su Hijo presente sobre el altar, como lo había contemplado en el pesebre de Belén, como lo había contemplado colgado de la cruz. José, el padre adoptivo, adoraba en silencio como había adorado durante toda su vida terrena. Los apóstoles que habían estado presentes en la última cena original reconocían el mismo misterio perpetuado a través de los siglos. Los mártires mostraban sus heridas gloriosas, testimonios de un amor más fuerte que el miedo a la muerte. Y entre todos estos adoradores celestiales, había algunos que tenían una conexión especial con los presentes en aquel templo modesto. La madre de Roberto estaba ahí, más viva y más bella de lo que nunca había sido en la tierra, libre del sufrimiento que había deformado su cuerpo, pero no había podido tocar su alma. Adoraba junto con los ángeles, pero parte de su atención estaba fija en su hijo, rogando intensamente por su conversión, regocijándose al ver las primeras grietas en la fortaleza que él había construido contra Dios. Los abuelos de María, aquellos que le habían transmitido la fe en su infancia, estaban también presentes, intercediendo por ella como lo habían hecho desde el momento de su muerte, viendo finalmente el fruto de oraciones que habían parecido no tener respuesta durante décadas. Amigos y familiares de cada uno de los presentes poblaban esa asamblea celestial, algunos conocidos y recordados, otros olvidados o nunca reconocidos, todos unidos en la comunión de los santos que ninguna frontera entre tiempo y eternidad puede romper. Esta era la realidad que los ojos físicos no podían ver, pero que la fe proclamaba como verdadera. La misa no es un acto aislado de una pequeña congregación terrestre, sino la participación en la liturgia eterna del cielo, la unión momentánea de la Iglesia peregrina con la Iglesia triunfante, el anticipo de aquella adoración que todos los redimidos ofrecerán al Cordero cuando el tiempo llegue a su consumación. Desde el altar donde Cristo se hacía presente, la misericordia comenzó a fluir como ríos de agua viva. No era una metáfora ni una imagen poética. Era una realidad espiritual tan concreta como cualquier realidad física, aunque perceptible solo para quienes tenían ojos para verla. La gracia divina, esa participación en la vida misma de Dios que los teólogos han intentado describir con palabras siempre insuficientes, emanaba del sacramento hacia todos los presentes, ofreciéndose gratuitamente a quien quisiera recibirla. María sintió que algo la envolvía, algo cálido y sanador que penetraba en los rincones más oscuros de su alma. La culpa por el aborto, que había cargado durante 30 años como una sentencia de muerte, comenzó a disolverse. No porque dejara de reconocer la gravedad de lo que había hecho, sino porque entendía ahora que existía un perdón capaz de cubrir incluso los pecados más terribles, una sangre derramada precisamente para lavar manchas que ningún esfuerzo humano podría limpiar. Las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de angustia, sino de alivio indescriptible. Era como si durante décadas hubiera cargado una mochila llena de piedras sin darse cuenta del peso hasta que alguien se la quitaba de los hombros. Respiraba de una manera que hacía años no experimentaba, profundo, sin la opresión constante en el pecho que había llegado a aceptar como parte normal de su existencia. Javier experimentó la misericordia de una manera diferente. Para él vino como luz que disipaba tinieblas, como verdad que desmontaba mentiras. Las narrativas con las que había construido su identidad, el hijo abandonado que tenía derecho a autodestruirse, el cínico que había visto demasiado para creer en nada, el seductor que usaba a otros porque había sido usado. Todas esas máscaras caían revelando debajo algo que había olvidado que existía. Un niño pequeño que solo quería ser amado, que había construido toda esa armadura porque el dolor de la vulnerabilidad era demasiado grande para soportarlo sin protección. Y ahora, por primera vez en su vida, experimentaba un amor que no exigía nada a cambio, que no lo rechazaría cuando descubriera sus defectos, que lo conocía completamente y lo aceptaba completamente, que no necesitaba que él fuera diferente para empezar a amarlo. Era el amor que había buscado en todos los lugares equivocados, el amor que ninguna relación humana podría proporcionarle completamente,
porque era un amor infinito que solo podía venir de una fuente infinita. Elena recibió la misericordia como reconciliación, el secreto que había guardado durante 40 años, la traición que nunca confesó. Quedó expuesto ante la luz divina y, en lugar de la condenación que esperaba, encontró comprensión y perdón. Comprendió que confesar ese pecado a un sacerdote, algo que había evitado durante décadas por vergüenza, ya no le producía terror, sino deseo. Quería sacarlo finalmente a la luz, no porque tuviera que hacerlo para ser perdonada, sino porque el perdón que ya había recibido la liberaba para ser completamente honesta por primera vez. Y pensó en su nieta, en el sufrimiento que la había llevado al borde de la muerte, y supo con certeza sobrenatural que la misma misericordia que ella estaba experimentando estaba disponible también para esa niña, que ninguna oscuridad era demasiado profunda para la luz de Cristo, que ninguna herida era demasiado grave para su sanación, que incluso cuando la esperanza humana se agotaba, la esperanza divina permanecía inagotable. Roberto fue quizás el que experimentó la transformación más dramática. 25 años de odio contra Dios se derritieron como hielo bajo el sol cuando la misericordia lo alcanzó. No fue un proceso gradual, sino un colapso súbito, como cuando una presa cede y el agua represada durante años se libera de golpe. Lloraba como no había llorado desde niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, liberando décadas de dolor contenido. Y en medio de ese llanto, escuchó interiormente las palabras que su madre le había dicho antes de morir: «No estés enojado con Dios, hijo». Y por primera vez, obedeció. El templo modesto se había convertido en un lugar de sanación profunda. Las ancianas que asistían diariamente notaron que algo inusual estaba sucediendo. Aquel joven al fondo que se había arrodillado llorando. Aquella mujer madura cuyos hombros temblaban con sollozos silenciosos. Aquel hombre de traje arrugado cuyo rostro endurecido se había descompuesto en una expresión de vulnerabilidad total. Intercambiaron miradas entre ellas, miradas de comprensión nacida de muchos años de fe. Habían visto esto antes. Sabían reconocer la obra de la gracia cuando se manifestaba de manera visible. Algunas de ellas añadieron silenciosamente sus propias oraciones a las que ya llenaban el espacio invisible del templo. Oraron por aquellas almas que claramente estaban siendo tocadas por Dios, sin conocer sus nombres ni sus historias, simplemente ofreciendo su intercesión como habían aprendido a hacer a lo largo de vidas dedicadas a la oración. El sacerdote, concentrado en la liturgia, también percibía algo. Después de más de 40 años celebrando misa diaria, había desarrollado una sensibilidad especial para las atmósferas espirituales. Sabía que hoy era diferente, que algo importante estaba sucediendo en aquel templo pequeño y casi vacío. No interrumpió la celebración para verificarlo. Simplemente añadió mayor fervor a sus oraciones, ofreciendo el sacrificio con una intensidad renovada. María dejó de resistir las lágrimas y las dejó fluir libremente. Eran lágrimas de arrepentimiento, sí, pero también de gratitud y de alivio y de alegría, mezcladas de maneras que no podía separar. 30 años de culpa no se borran sin dolor, pero el dolor que experimentaba ahora era muy diferente del que había cargado durante décadas. Era un dolor limpio, purificador, como el de una herida que finalmente está siendo tratada después de años de infectarse en 1970. Silencio. Veía su vida entera de manera diferente. Los mismos hechos, las mismas decisiones, los mismos errores, pero iluminados ahora por una perspectiva nueva. Entendía que Dios había estado presente incluso en sus momentos más oscuros, no aprobando sus pecados, pero tampoco abandonándola, trabajando pacientemente para traerla a este momento de gracia. Las coincidencias que la habían llevado hasta este templo, la enfermedad que le había hecho confrontar su mortalidad, incluso el dolor que la había impulsado a buscar refugio en un lugar sagrado. Todo formaba parte de un plan que solo ahora comenzaba a entrever. Javier lloraba lágrimas que no sabía que tenía. Se había construido una imagen de hombre duro, incapaz de sentir profundamente, inmune a las emociones que consideraba debilidades. Pero esa imagen se desmoronaba ante la evidencia de su propio llanto, y sorprendentemente no sentía vergüenza. Por primera vez en su vida la vulnerabilidad no le parecía peligrosa, sino liberadora. Pensaba en su padre y sentía algo que nunca había permitido sentirse: compasión. Quizás aquel hombre que lo había abandonado también cargaba heridas que Javier desconocía.
Quizás su huida no había sido crueldad deliberada, sino incapacidad de enfrentar situaciones que lo superaban. No justificaba su abandono, pero ya no lo odiaba con la misma intensidad. El perdón, esa palabra que siempre le había parecido propia de débiles, comenzaba a parecer posible. Elena oraba por primera vez en años con el corazón, además de los labios. Oraba por su nieta, encomendándola al mismo Dios cuya presencia ahora percibía tan claramente. Oraba por su familia, pidiendo que la gracia que ella experimentaba se extendiera a todos los que amaba. Y oraba por sí misma, pidiendo perdón por tantos años de tibieza, tantas misas recibidas sin fe, tanta religiosidad de superficie que había sido peor que irreligiosidad porque había ocultado su verdadera condición espiritual. Roberto había dejado de llorar, pero permanecía inmóvil, procesando internamente lo que había sucedido. El odio, que había sido el centro de su identidad durante 25 años, había desaparecido, dejando un vacío extraño, pero no desagradable. Un vacío limpio, listo para ser llenado con algo mejor. Pensaba en su madre y, por primera vez, el recuerdo no venía acompañado de dolor y rabia, sino de algo parecido a la paz. La liturgia continuaba, aproximándose al momento de la comunión. Padre nuestro que estás en el cielo. Las voces de los presentes se unieron en la oración que Cristo mismo había enseñado a sus discípulos. Para algunos era un recitado automático. Para nuestros 4 protagonistas era algo completamente diferente. Las palabras que habían pronunciado 1000 veces sin pensar, ahora brillaban con significados nuevos. Santificado sea tu nombre. María entendía que había profanado ese nombre santo con su vida, pero también que estaba siendo invitada a santificarlo de nuevo a través del arrepentimiento y la conversión. Venga a nosotros tu reino. Javier descubría que había un reino diferente del reino de este mundo, un reino donde las reglas eran otras, donde el último era primero y el servidor era el mayor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Elena reconocía que durante décadas había hecho su propia voluntad mientras fingía hacer la de Dios, pero ahora deseaba genuinamente que esa voluntad divina se cumpliera en ella. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Roberto pronunciaba por primera vez estas palabras con intención de cumplirlas, perdonando a Dios por haberlo perdonado primero, perdonando a todos aquellos contra quienes guardaba rencores que ahora le parecían insignificantes. El sacerdote partió la hostia consagrada y dejó caer un fragmento en el cáliz, símbolo de la reunión del cuerpo y la sangre de Cristo en la resurrección. Luego pronunció las palabras de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y la congregación respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las ancianas comenzaron a formar fila para recibir la comunión. Algunos otros fieles se unieron, y entonces, uno por uno, nuestros 4 protagonistas se levantaron también. María fue la primera. Se puso en la fila con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que no merecía estar ahí, pero también que precisamente por eso debía estar. Cuando llegó su turno y el sacerdote pronunció el cuerpo de Cristo, ella respondió amén con toda su alma. Y al recibir la hostia en su lengua y dejarla disolverse lentamente, experimentó algo que solo podía describir como ser abrazada desde dentro. Javier siguió casi sin darse cuenta de lo que hacía. No recordaba el protocolo, no sabía si debía ponerse de rodillas o de pie, si debía recibirla, en la mano o en la boca. Pero nada de eso importaba. Cuando el sacerdote le ofreció el sacramento, lo recibió con la torpeza de un principiante y la hambre de alguien que ha estado muriendo de sed sin saberlo. Elena se acercó al altar con lágrimas aún corriendo por su rostro. Esta comunión era diferente de todas las que había recibido antes. No era rutina, ni costumbre, ni obligación social. Era encuentro, era hambre satisfecha, era vacío llenado, era amor correspondido por primera vez después de años de indiferencia. Roberto fue el último. Caminó hacia el altar como quien camina hacia un destino largamente evitado. 25 años de ausencia pesaban en cada paso. Pero cuando recibió el cuerpo de Cristo por primera vez desde que era adolescente, sintió que todos esos años de alejamiento quedaban redimidos en un instante. No borrados ni olvidados, sino transformados,
convertidos en el largo camino de regreso que el hijo pródigo recorrió antes de ser abrazado por su padre. La unión que experimentaron era difícil de describir con palabras humanas. No era simplemente simbólica ni meramente emocional, era ontológica, una transformación en el nivel más profundo de su ser. Cristo entraba en ellos no como visitante, sino como habitante, no como huésped, sino como dueño de casa. Y algo en cada uno de ellos cambiaba permanentemente, aunque las consecuencias completas de ese cambio tardarían tiempo en manifestarse plenamente. Después de recibir la comunión, cada uno de los 4 regresó a su lugar y se arrodilló o sentó en silencio. El templo había vuelto a su quietud habitual. El sacerdote realizaba las abluciones, limpiando los vasos sagrados con la reverencia de siempre. Las ancianas murmuraban sus acciones de gracias particulares. El tiempo, que durante la consagración había parecido detenerse, volvía a fluir normalmente. Pero para María, Javier, Elena y Roberto, el mundo había cambiado irrevocablemente. María permanecía inmóvil, absorta en una paz tan profunda que temía moverse para no perturbarla. No era la ausencia de problemas ni la solución de sus preocupaciones. El diagnóstico médico seguía pendiente, las incertidumbres de su vida permanecían igual que antes. Pero algo fundamental había cambiado en su relación con todo ello. Podía enfrentar lo que viniera, no porque tuviera garantías de resultados favorables, sino porque sabía, con una certeza que trascendía la razón, que no estaba sola y nunca lo había estado. Javier experimentaba algo que solo podía describir como silencio interior. Las voces que habían poblado su mente durante años, voces de autocrítica y desesperación, voces que le decían que no valía nada y que nada tenía sentido, habían quedado calladas. En su lugar había una quietud que era al mismo tiempo vacío y plenitud. Era como si durante toda su vida hubiera estado tratando de escuchar una melodía mientras estaba rodeado de ruido ensordecedor, y de pronto el ruido cesaba y la melodía se hacía audible. Elena sentía su corazón lleno de algo que identificó como esperanza, no esperanza genérica ni optimismo superficial, sino esperanza específica, concreta, dirigida hacia su nieta. Sabía que el camino de sanación de esa niña sería largo y difícil, que habría retrocesos y momentos de desesperación, pero sabía también que existía un amor más fuerte que la desesperación, una luz más poderosa que cualquier oscuridad, una vida que triunfaba incluso sobre la muerte. Y sabía que ese amor, esa luz, esa vida, estaban disponibles también para su nieta. Roberto descansaba en algo que solo podía llamar reconciliación con Dios, contra quien había luchado durante un cuarto de siglo. Reconciliación con su madre, cuya muerte había sido fuente de tanto dolor. Reconciliación consigo mismo, con el niño herido que había sido y con el hombre duro en que se había convertido. Reconciliación incluso con el sufrimiento, que ya no le parecía evidencia de la ausencia de Dios, sino posible camino hacia su presencia. La paz que experimentaban no tenía explicación racional. Nada había cambiado en sus circunstancias externas. María seguía esperando resultados médicos potencialmente terribles. Javier seguía siendo un adicto en recuperación con un largo camino por delante. Elena seguía teniendo una nieta hospitalizada por intento de suicidio. Roberto seguía arruinado económicamente, abandonado por su esposa, enfrentando la pérdida de todo lo que había construido materialmente. Y sin embargo, todos experimentaban una paz que sobrepasaba todo entendimiento, como lo había prometido San Pablo en su carta a los Filipenses. Una paz que no dependía de las circunstancias, porque no provenía de las circunstancias. Una paz que el mundo no podía dar ni quitar, porque su fuente estaba más allá del mundo. Esta era una de las señales más claras de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, los frutos sobrenaturales que producía en quienes la recibían con fe. No magia ni superstición, sino transformación interior operada por la gracia divina a través del sacramento. No promesas de prosperidad terrenal ni soluciones instantáneas a problemas concretos, sino algo infinitamente más valioso: la presencia de Dios habitando en el alma, convirtiendo el corazón de piedra en corazón de carne, infundiendo esperanza donde había desesperación, amor donde había odio, paz donde había guerra. La misa llegó a su fin con la bendición y el envío: vayan en paz. Los fieles comenzaron a dispersarse,
algunos deteniéndose brevemente para una última oración, otros saliendo rápidamente hacia las ocupaciones que los esperaban. Las ancianas intercambiaban saludos habituales, comentando el tiempo o los achaques de la edad. El sacerdote se retiró a la sacristía para despojarse de las vestiduras litúrgicas. María se levantó lentamente, como quien despierta de un sueño particularmente vívido y teme que la realidad lo borre. Caminó hacia la puerta con pasos deliberados, mirando a su alrededor como si viera el templo por primera vez. Los santos en las imágenes, el crucifijo sobre el altar, las velas que parpadeaban ante la Virgen, todo le parecía cargado de un significado que antes no había percibido. Al cruzar el umbral hacia la calle, sintió que dejaba un lugar sagrado para entrar en un mundo que de alguna manera también se había vuelto sagrado. Javier salió minutos después, todavía desconcertado por lo que había experimentado. Su mente racional intentaba procesar los eventos, buscar explicaciones psicológicas, reducir lo ocurrido a términos que pudiera manejar. Pero había una parte de él, una parte que había estado dormida durante años, que sabía que lo sucedido trascendía cualquier explicación natural. No sabía qué hacer con esa certeza, cómo integrarla con la visión del mundo que había sostenido hasta ahora, pero sabía que ya no podía seguir fingiendo que no había ocurrido nada. Elena se detuvo ante la imagen de la Virgen y rezó brevemente por su nieta. Luego encendió una vela, algo que no había hecho en décadas, y se sorprendió por lo natural que le resultó el gesto. Al salir del templo, pensó en la conversación que tendría con su esposo esa noche, en el secreto de 40 años que finalmente confesaría, en la visita al sacerdote que programaría para recibir el sacramento de la reconciliación. El camino por delante era claro, aunque no fuera fácil. Roberto fue el último en salir. Se quedó largo rato sentado en el banco, procesando en silencio. Cuando finalmente se levantó, se detuvo ante el crucifijo y lo miró con ojos completamente diferentes de los que había tenido al entrar. Ya no veía un instrumento de tortura ni el símbolo de un Dios cruel. Veía amor, un amor tan grande que había aceptado ese sufrimiento voluntariamente, un amor que no pedía nada a cambio excepto ser recibido. Afuera, el sol vespertino bañaba las calles con una luz dorada. Los 4 protagonistas se encontraron brevemente en la acera frente al templo, cruzando miradas que reconocían algo compartido aunque no se conocieran. No intercambiaron palabras. No era necesario. Cada uno sabía que el otro había experimentado algo similar, algo que las palabras no podían capturar adecuadamente. Y luego, cada uno partió hacia su propia vida, hacia sus propias responsabilidades y desafíos, pero llevando consigo algo que no llevaban al entrar. Llevaban una presencia, un huésped interior, una semilla plantada que con el tiempo daría frutos que ahora ni siquiera podían imaginar. No entendían completamente lo que había sucedido. Quizás nunca lo entenderían del todo, porque el misterio eucarístico trasciende la comprensión humana. Pero no necesitaban entenderlo para experimentar sus efectos. No necesitaban explicaciones teológicas perfectas para saber que algo real había ocurrido, que habían encontrado algo, o más bien alguien, que los había estado buscando desde antes de que nacieran. Los días que siguieron trajeron cambios que sorprendieron incluso a quienes los experimentaban. María recibió los resultados médicos, benignos, solo un susto que no requería tratamiento. Pero curiosamente, esa noticia que habría sido su único pensamiento semanas antes, ahora le parecía casi secundaria. Algo más importante había sucedido en aquel templo, algo que permanecería aunque los resultados hubieran sido diferentes. Comenzó a asistir a misa diariamente, no por obligación sino por hambre. Se confesó por primera vez en 30 años, derramando lágrimas mientras pronunciaba pecados que nunca había dicho en voz alta, y experimentó el perdón sacramental como confirmación de lo que ya había recibido en su corazón. Javier buscó ayuda profesional para sus adicciones, pero esta vez con una motivación diferente. Ya no se trataba de controlar comportamientos dañinos por fuerza de voluntad, sino de cooperar con una gracia que lo estaba sanando desde dentro. Encontró un grupo de apoyo en una parroquia cercana, hombres que habían luchado con demonios similares y que hablaban abiertamente de cómo la fe había sido parte esencial de su recuperación. Por primera vez en su vida, permitió que otros lo conocieran realmente, sin máscaras ni defensas, y descubrió que la vulnerabilidad, lejos de destruirlo como siempre había temido, lo liberaba.
Elena visitó a su nieta en el hospital con una paz que la adolescente notó inmediatamente. «Abuela, algo te pasó», le dijo con los ojos. Elena asintió sin explicar, pero en las semanas siguientes, mientras la niña se recuperaba, le habló de lo que había experimentado, de la presencia que había encontrado, del amor que estaba disponible incluso en la oscuridad más profunda. No pretendió que la fe fuera sustituto de la terapia o la medicación que la nieta necesitaba, pero plantó semillas que, con el tiempo, germinarían en un corazón joven que había perdido las razones para vivir y comenzaba a encontrarlas de nuevo. Roberto enfrentó su ruina financiera con una serenidad que él mismo no podía explicar. Vendió lo que pudo venderse, negoció con acreedores, aceptó trabajos que antes habría considerado indignos de él, pero ya no definía su valor por su cuenta bancaria ni su éxito profesional. Llamó a su esposa no para suplicarle que regresara, sino para pedirle perdón por los años en que había estado ausente emocionalmente, aunque presente físicamente. Ella no regresó, pero las conversaciones que tuvieron plantaron posibilidades que ninguno de los dos habría anticipado. Y en cada caso el cambio no fue instantáneo ni completo. Había retrocesos, días difíciles, momentos en que las viejas formas de pensar y actuar amenazaban con regresar. La vida cristiana no es un estado de perfección alcanzada, sino un camino de conversión continua, pero la dirección estaba clara, y la fuerza para continuar no dependía únicamente de recursos humanos, sino de una gracia que se renovaba cada vez que recibían la Eucaristía. Porque ese fue el descubrimiento más importante. La experiencia de aquel día en el templo no había sido un evento aislado, sino la puerta de entrada a una relación continua. Cristo en la Eucaristía no era un encuentro puntual, sino una presencia permanentemente disponible, esperándolos en cada sagrario del mundo, ofreciéndose cada vez que se celebraba la misa. Podían volver una y otra vez a la fuente, beber del agua que sacia para siempre la sed, comer del pan que alimenta para la vida eterna. Mientras estas 4 vidas se transformaban silenciosamente, el misterio de la Eucaristía continuaba manifestándose en cada rincón del planeta. En una catedral gótica de Europa, miles de fieles se reunían para una misa solemne, con órgano majestuoso y coro polifónico, con incienso que subía hacia bóvedas centenarias y vitrales que filtraban luz multicolor. En una capilla improvisada en un campo de refugiados de África, un sacerdote celebraba con pan horneado esa misma mañana y vino conseguido con dificultad, rodeado de personas que habían perdido todo excepto su fe. En un apartamento clandestino de China, católicos que arriesgaban prisión por su creencia se reunían para participar del misterio prohibido por las autoridades. En un hospital de América, un capellán llevaba la comunión a enfermos terminales, ofreciéndoles el viático, el alimento para el último viaje. Todas estas celebraciones, tan diferentes en circunstancias externas, eran esencialmente idénticas. El mismo Cristo se hacía presente en cada una de ellas. La misma gracia fluía hacia quienes participaban con fe. El mismo sacrificio del Calvario se renovaba incruentamente sobre altares de mármol y mesas improvisadas, en templos magníficos y lugares secretos. Más de 350.000 misas se celebran cada día en Mundo Sanctis, el mundo católico. Eso significa que en cada momento, en algún lugar del planeta, el pan está siendo transformado en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. La adoración eucarística nunca cesa. El sacrificio eterno nunca deja de hacerse presente. La gracia nunca deja de fluir hacia la humanidad necesitada. Esta es la promesa que Cristo hizo a sus discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No como recuerdo ni como inspiración moral, ni como influencia cultural, como presencia real, sustancial, corporal, bajo las apariencias del pan, presente en el tabernáculo de cada iglesia, esperando ser visitado, adorado, recibido, presente en cada misa, ofreciéndose nuevamente al Padre por la salvación del mundo, derramando nuevamente su gracia sobre los que participan. El misterio de la Eucaristía es el corazón palpitante de la fe católica. Todo lo demás gira alrededor de este centro. Los demás sacramentos preparan para él o fluyen de él. La doctrina lo explica y protege. La moral enseña cómo vivir dignos de recibirlo. La oración busca la comunión con quien se hace presente en él. Quitar la Eucaristía del catolicismo sería como quitar el sol del sistema solar.
todo lo demás perdería su centro gravitacional y se dispersaría en el caos. Y el misterio sigue actuando hoy, en nuestro tiempo, en nuestra generación. Sigue sanando heridas que parecían incurables. Sigue convirtiendo corazones que parecían impenetrables. Sigue dando paz a almas atormentadas, esperanza a desesperados, amor a quienes nunca habían conocido el verdadero amor. Sigue haciendo en millones de vidas lo que hizo en las vidas de María, Javier, Elena y Roberto, en aquel día ordinario que se convirtió en extraordinario. El altar está preparado. El sacerdote está disponible. El misterio espera ser recibido. La única pregunta es: ¿estás dispuesto a cruzar el umbral del templo y permitir que la gracia haga su obra en ti? Has llegado hasta el final de este recorrido por uno de los misterios más profundos y transformadores que existen. A lo largo de estos capítulos, has conocido a 4 personas comunes que cargaban heridas comunes: el vacío existencial que nada llenaba, la culpa por pecados pasados que parecían imperdonables, la fe olvidada o nunca encontrada, el rencor contra un Dios que aparentaba ser cruel o indiferente ante el sufrimiento humano. Has visto cómo el dolor, ese compañero incómodo que todos quisiéramos evitar, se convirtió para ellos en puerta hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Has presenciado el desarrollo del misterio eucarístico desde una perspectiva que quizás nunca habías considerado: la dimensión invisible donde ángeles adoran, santos interceden, y el tiempo se dobla para hacer presente el sacrificio eterno del Calvario en cada altar del mundo. Has contemplado la transformación que la gracia puede obrar en corazones dispuestos, la culpa disuelta en perdón, el odio derretido en reconciliación, la fe muerta resucitada en encuentro vivo, el vacío llenado con una presencia que ya nunca se irá. Y has visto cómo esa transformación no termina en el momento de la comunión, sino que continúa manifestándose en decisiones concretas, relaciones sanadas, vidas reconstruidas desde dentro hacia afuera. Los datos que has escuchado a lo largo de este video no son inventados. Más de 1.300 millones de católicos en el mundo, más de 350.000 misas diarias, más de 400.000 iglesias, donde el sacramento se conserva en tabernáculos esperando ser adorado. Estos números reflejan una realidad espiritual que trasciende las estadísticas. Hay un hambre universal en el corazón humano que solo puede ser satisfecha por el pan de vida. Pero más allá de los datos y las historias, más allá de las explicaciones teológicas y las descripciones de experiencias ajenas, queda una invitación personal que ningún video puede responder por ti. Si algo de lo que has escuchado ha resonado en tu interior, si has sentido aunque sea un eco de lo que María, Javier, Elena y Roberto experimentaron, entonces quizás sea el momento de cruzar el umbral de un templo católico y permitir que el misterio haga su obra en ti. No necesitas tener todo claro ni estar libre de dudas. No necesitas haber resuelto todas tus objeciones intelectuales ni haber superado todos tus miedos. Solo necesitas un corazón abierto y la disposición de dejar que Dios te encuentre donde estás. Él se encargará del resto. Si este contenido te ha tocado, si ha despertado algo en ti que estaba dormido, si te ha dado que pensar o sentir, te pedimos que hagas algo muy simple. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Dale like a este video y compártelo con alguien que crees que podría necesitar escucharlo. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos conocer a esta comunidad de buscadores de verdad que se está formando. Y ayúdanos a llegar a 100 likes para poder seguir produciendo contenido que explore los misterios más profundos de nuestra fe, contenido que pueda tocar vidas como quizás este video ha tocado la tuya. El misterio de la Eucaristía sigue vivo, sigue actuando, sigue esperando ser descubierto por quienes tienen hambre de algo más que este mundo puede ofrecer. La pregunta es: ¿serás tú el próximo en cruzar ese umbral?